Ser podcast. Este viernes, los empleados de la biblioteca de Hoy por Hoy se dieron de bruces con una cruda realidad. Hay un escritor en la redacción de deportes. ¿O era un gallego en la luna? Oye, chicos, ¿quién viene hoy a la biblioteca? Gallego. ¿El humorista ha publicado un libro de viñetas? No, el periodista. ¿El crudo? No, Javier no, Jesús Gallego, nuestro gallego, el director de Hora 25 de los deportes. ¿Perdona? ¿Que ha escrito una novela alguien que puede creer que el premio Nadal es Roland Garros? No, una no, dos, viene con la segunda. Tras el éxito de Herencia, ahora aterriza en la biblioteca de Don Asensio con Náufragos del Cielo. No entiendo, ahora todo el mundo publica novela. Y escriben sin leer, porque a mí desde que entré en esta casa me dejaron claro que los de deportes no leen. Pues no es tan fácil escribir una novela, ojo, lo digo por experiencia. Y por lo que me han contado, es una novela muy currada y muy documentada. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué locura es esta? Pero este no es el Jesús Gallego que tuvo la bronca con Clemente hace muchos años. Oye, a mí no me digas hijo de puta, me cago en la hostia. Sí, Sergio, pero la gente cambia. Clemente no. Ha escrito un libro ahora y no lo compraré. Venga, va. Se ve que aquel episodio lo traumó, no había superado la retirada de la Quinta del Buitre, la explosión de Raúl, y le salvó la música y la literatura. ¡Atiza! Y de música controla tanto más que Neira. Es un crack. Pero si es que a los jóvenes nos encanta. Habla de grupos tan modernos que ni nosotros los conocemos. Y es un adelantado a los tiempos. Una cosa voy a decir, mira, yo creo que el deporte fue un error en la vida de Jesús Gallego. ¿Pero qué me estás contando? Si este en los 90 era más madridista que Roncero. Sí, pues ahora es más del punk de Turnstile y de Benjamín Prado. Todos evolucionamos, ¿no? Y antes fue y sigue siendo de los hermanos Gallagher, de Rem, de Super Submarina, de Vargas Llosa, de Juan Gabriel Vázquez, de Stefan Zweig. Yo creo que siempre fue un periodista deportivo que leía y ahora ha salido del armario. Este no es el Jesús Gallego que yo conocí. Igual Clemente fue un visionario y le quiso atizar por ser un blando cultureta, un segurola de la vida. Pues yo voy a escucharlo a ver qué dice, porque a mí en un futuro me gustaría también ser un intelectual. En fin, es lo que yo digo. Ya solo faltaría que David Uclés fiche por el Sanedrín del Larguero y que Jesús Gallego se ponga una boina a los píguaros. Hay que joderse. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿De verdad? ¿Me has traído un periodista de deportes Absolutamente. a la biblioteca? Y yo creo, serio? fíjate, que debería haber venido antes, porque Herencia es una novela brutal sobre la transición, pero es que Náufragos del Cielo a mí, desde luego, me ha dejado sin ganas de volar. Bueno, durante un tiempo, a mí también. Yo la primera novela de Jesús no la pude leer por tu culpa, porque como cada semana tengo que leer una novela, la primera no la pude ver, la segunda me ha encantado. Jesús Gallego, buenos días. Buenos días. ¿Hay que acabar o desmontar el mito de que los periodistas de deporte no leéis? Pues sí, hay que terminar con ese mito, porque muchos periodistas de deportes leen como cualquier otra persona. No mucho, porque hoy en día desgraciadamente se lee poco, pero yo con todos los viajes con la selección, con el Real Madrid, mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos, yo siempre llevaba 1 o 2 libros, porque antes de que existiera internet teníamos mucho más tiempo libre, claro, y yo lo ocupaba en leer. Claro, y además con los viajes que vosotros hacéis tiempo, tienes tiempo suficiente para leer. Yo incluso se lo recomiendo a Clemente, o sea, yo recomiendo que todo el mundo se lea este libro, que se lo va a pasar muy, muy bien. En unos minutos entramos en el libro Náufragos del Cielo, está editado por Roca Editorial. Es adictivo, descubres cosas que no tienes conservadas en la memoria. Muy, muy interesante, porque también habla del cambio de este país, ahora iremos con ello. Pero primero, un libro en 3 minutos, ¿cuál será hoy? Bueno, pues hoy te voy a contar Capitanes Intrépidos, de Rudyard Kipling. Todo oídos, todo tuyo. Bueno, hoy que vamos a hablar de Náufragos del Cielo, te voy a contar un libro que tiene que ver con un náufrago también. Y si en el libro de Jesús Gallego hay comandantes, aquí hay capitanes, porque lo que quiero contar es un libro, uno de mis clásicos favoritos seguramente, Capitanes Intrépidos, de Rudyard Kipling, escrito en 1896. Se hace 130 años, para ser exactos, que ya ha llovido desde entonces. Bueno, Capitanes Intrépidos cuenta la historia de Harvey Cheney, un adolescente insoportable, maleducado, hijo de un millonario que le da todos los caprichos, mimado por su madre, que un día se embarca en un transatlántico para ir de Nueva York a Londres, y allí se encuentra con unos conocidos de su padre, se hace el chulito, se fuma un puro y se coge un mareo que se tiene que ir a cubierta en plena tormenta para ver si se le pasa un poco. Y en estas hay un golpe de mar y el insoportable Harvey Cheney
se cae por la borda. Se despierta con el sonido de una especie de cuerno de caza, cree que está muerto, que se ha ahogado, todo está húmedo y pegajoso, tirita, pero se da cuenta de que está tumbado sobre un montón de peces. Ante él tiene un hombre de espaldas vestido con un jersey azul que le pregunta qué tal está. Es Manuel, un marinero del Estamos aquí, de Gloucester. Del transatlántico ya no queda ni rastro. No estaba muerto, ¿no? Alguien le salvó la vida. Claro, se despierta a bordo del Estamos aquí, al lado de un chico de su misma edad, vestido con jersey azul y botas altas de goma. Es Dan, el hijo del patrón, que se llama Disco Trop. Harvey enseguida le dice al patrón que su padre es millonario, que dé la vuelta, que le lleve a Nueva York y que su padre le pagará todos los gastos. Y Disco Trop se ríe y le dice que se van a los grandes bancos a pescar, que no volverán hasta que tengan el barco bien lleno de pescado dentro de unos 3 meses. Harvey le insulta, se enfada, le dice que tiene que volver y Disco Trop termina teniéndole que pegar un buen bofetón a Harvey. Primera lección. Pero a mí me parece bien que pusiera al niño este en su sitio. Desde luego, porque es insoportable. Al principio Harvey se niega a hacer nada, solo protesta, se queja, pero poco a poco empieza a ver que lo que es el trabajo de un barco. Y picado en su orgullo empieza a trabajar en alguna cosita con Dan, labores de grumete, y Disco Trop le ofrece un sueldo de $10.50 al mes si se dedica a limpiar pescado, entre otras cosas. Y Harvey empieza a descubrir lo que es el trabajo, lo que es el esfuerzo, lo que cuesta ganarse ese sueldo. Descubre lo que es trabajar en equipo, va conociendo a los 8 miembros de la tripulación y termina por convertirse en uno más, esforzándose cada día en hacerlo mejor. Y al fin, meses después, vuelve a Gloucester y lo primero que hace, claro, es ponerse en contacto con sus padres, que pensaban que su hijo había muerto ahogado. Y la escena en la que los padres se enteran es brutal. No me extraña. Claro, Harvey se reencuentra con sus padres y aquí es donde viene para mí la gran sorpresa de la novela, porque claro, Harvey no es el mismo chaval arrogante que se marchó, es totalmente diferente y tiene una conversación con el padre buenísima en la que Harvey le cuenta a su padre todo lo que ha pasado, lo que ha aprendido y lo mucho que hay que trabajar para ganar $10 al mes. Y entonces el padre le cuenta a su hijo que él empezó a trabajar ganando solo $8.50 y se da cuenta de que nunca se lo había contado. El padre le confiesa a Harvey, a su propio hijo, que pensaba que era un mimado y un imbécil, que le caía mal y que ahora le gusta mucho más. Y hablan por primera vez del futuro y el padre le ofrece a su hijo que trabaje a su lado en sus empresas y empiece desde abajo. Pero el padre también le ofrece un futuro a Dan, el hijo de Disco Trop, el patrón. Bueno, todo parece perfecto, Hasta ¿no? aquí sí, pero para saber cuál es el futuro y qué pasa años después van a tener que leer esta maravillosa novela de crecimiento que todos los padres deberían leer, hoy más que nunca, Capitanes Intrépidos, de Rudyard Kipling, que está en Alianza. Pues nos quedamos y colocamos ya en nuestras estanterías Capitanes Intrépidos, de Rudyard Kipling, y si quieren saber más, tendrán que leerlo. El 27 de noviembre de 1983 era número 1 en España y en medio mundo este tema de Culture Club, Karma Chameleon. Quédense con esta fecha que va a marcar nuestra biblioteca de hoy. Sigan llamando al 900-100-800 para donar libros a nuestra biblioteca. Llamen y digan cuál es ese libro que les ha marcado, que quieren recomendar y que quieren que todos leamos. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. A la 1 de la madrugada, 6 minutos, 28 segundos, con la nave girando sobre sí misma en el sentido de las agujas del reloj hasta que las alas, como si fueran manecillas, señalaron las 6 en punto, el plano derecho del Jumbo chocó con el suelo y se partió por la mitad. La estructura sufrió entonces una tremenda explosión y el combustible se prendió. Repito que desconocemos la nacionalidad porque es una masa ardiendo, o lo ha sido hasta hace pocos momentos, y no sabemos nada más. El cuerpo central del aparato siguió dándose la vuelta hasta impactar contra la Tierra casi en posición invertida. Están recuperando los cuerpos y numerosos objetos que permanecen calcinados en el interior de la parte central del aparato con su tren de aterrizaje a la vista. Panza arriba, con el tren de aterrizaje mirando al cielo y el fuselaje aplastándose y partiéndose por varias zonas. Créanme si les digo que aquí la realidad supera la ficción, a la imaginación. Persiste en este lugar un fuerte olor a quemado que algunos de los que están por aquí no pueden soportar. Otros hacen y hacemos de tripas corazón y otros recogen cadáveres. Esta tarea no ha terminado.
que hemos intentado poner nuestra voz al pie de algo que nunca hubiéramos querido relatar. 27 de noviembre de 1983, la madrugada de aquel domingo, se estrelló el Boeing 747 del vuelo 011 de Avianca, a pocos kilómetros del aeropuerto de Barajas, en el municipio de Mejorada del Campo. Lo contó la SER aquella noche con las voces de Ángel González y Manuel Antonio Rico, que acabamos de escuchar desde el lugar de los hechos, y lo relata más de 40 años después Jesús Gallego en su novela Náufragos del cielo, editada por Roca Editorial. Antonio, ¿por qué es esta novela nuestro libro de la semana? Bueno, esta no solo es una novela muy interesante que se lee como una crónica, sino que además la parte novelística también está muy bien y encima nos cuenta cómo era la España de 1983. Así que hay que leerse esta novela. Jesús Gallego decía hace 42 años, Manuel Antonio Rico, desde Mejorada del Campo, que la realidad de la tragedia superaba la ficción. Lo primero impresiona escuchar el fragmento de tu novela en la voz de Severino Donate mezclado con la narración de la SER. Y luego, ¿en tu novela has necesitado la ficción para humanizar la trágica realidad de aquel vuelo? Sí, era necesario. Era necesario construir personajes y dibujar cómo era su vida, cómo era su rutina, cómo eran sus sentimientos, sabiendo que iban en un avión que se iba a estrellar. Yo, por ejemplo, hay dos azafatas que son parte de las protagonistas de la novela, María Elena y Marcela, que son personajes ficticios, que yo he querido dibujar a dos mujeres, porque las azafatas de aquellos años eran unas trabajadoras completamente sexualizadas. Había compañías que las obligaban a ir en pantalones cortos para atender a los ejecutivos que viajaban en esos aviones. Entonces era una figura muy frivolizada. Y yo he dibujado dos chicas íntegras, interesantes, profesionales, con sus vidas, sus enamoramientos, sus rutinas, que iban en un avión que se iba a estrellar, ¿no? Entonces, a medida que iba creciendo la novela, yo dibujaba estos personajes y se iba acercando el final, yo estaba sufriendo. Sí. Según lo escribía, estaba sufriendo de saber. Aún no voy a desvelar lo que pasaba, pero era inevitable lo que iba a pasar, con lo cual había que humanizar a esos personajes que iban dentro de la Oye, ¿cómo te llega esta historia? Porque desde herencia de la muerte de Franco en el 75, de repente esta historia justo del comienzo de los socialistas en el gobierno. Pues yo quería escribir una historia, la de herencia es 1975, y quería escribir algo en 1983, que es un año muy importante en España, porque es el primer año del gobierno socialista de la transición. España ha cambiado, ha llegado el gobierno socialista para dejar España a cambiarla y que no la va a reconocer ni la madre que la parió, aunque eso era imposible. Entonces había tantas cosas que pasaban en 1983 que yo estaba mirando, necesitaba un acontecimiento en el que centrarme. Y llegué al accidente de Avianca, y entonces recuerdo haber visto una entrada que decía, accidente de Avianca, el vuelo maldito de los escritores. Y entonces, el vuelo maldito de los escritores, ¿qué pasó en este avión de los escritores? Y entonces cuando yo vi la historia de 4 escritores que iban a un congreso, 4 escritores que eran muy importantes, muy reconocidos. Sí. Luego han pasado al olvido, desgraciadamente, que yo quiero reivindicarlos también en la novela, y sus vidas, sus carreras quedaron truncadas ahí. Esa fue la llamada que tuve. Y luego ya, pues, ¿por qué pasa esto en este avión? Y te das cuenta del panorama que había, y la novela crece por eso, ¿no? Claro, el panorama que había es el reflejo de la España que vivíamos y cómo el gobierno socialista intenta cambiar esa España, porque llevábamos ya unos cuantos años de democracia, pero es, por ejemplo, a partir de entonces, cuando entra un gobierno socialista, donde se quiere cambiar o modernizar la aviación civil, que no lo había hecho el gobierno anterior. Sí, es que el cambiar la tecnología del control aéreo en España, digamos que fue un proceso lento y se alargó más tiempo del debido. La tecnología del control aéreo que teníamos en España en los años 70 era una tecnología vieja, porque la dictadura y el primer gobierno de la transición seguían teniendo las infraestructuras que se habían comprado en aquel tiempo de aislamiento, donde solamente nos servía tecnología, por así decirlo, los norteamericanos, y lo que se decía es que a España le vendían la tecnología Claro, que ellos ya vieja. no usaban.
Es decir, La de la guerra de Corea, ¿no? Había centros de control en España que tenían radares de la guerra de Corea. Alucinante. Entonces la tecnología había evolucionado, había una serie de dispositivos que ayudaban a que el control fuera más seguro, que a España no habían llegado. Y además esa tecnología no se puede cambiar de un día para otro. Es decir, no compro 3 radares, los pongo y ya funciona al día siguiente. No, tiene que hacerse progresivamente porque hay que formar a los controladores, adaptar la tecnología existente a la nueva, etcétera, etcétera. Y en todo ese proceso, los cielos de España, que hay además en el libro un comunicado de la Asociación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, que dice textualmente: el espacio aéreo español es un espacio aéreo peligroso. Alucinante. Peligroso. No éramos conscientes de ese dato. A mí me ha sorprendido muchísimo que entre 1970 y 1985 hubo en España 1.759 muertos. También es verdad que esta sociedad, por ejemplo, eso no lo habría aguantado. No, Total. pero yo además, yo lo decía, yo que soy... Bueno, y tú también, tenemos una edad similar. Yo no recuerdo la mayoría de los accidentes aéreos que salen en el libro, en ese periodo de tiempo. Yo ya tenía una edad como para tenerlos en la cabeza. Sí, a mí por eso he querido contarlo, no solo la historia de la Avianca, sino todo lo que pasaba alrededor, porque a mí me sorprendió que empecé a ver accidentes, vuelos que se han ido directamente a tierra controlados. Primero, en el Montseny, en 1970, no tenía ni idea. Sí. Después, uno en Ibiza, un día de Reyes, un avión de Aviaco. Luego en Coruña. Luego Y eso está muy bien en la novela, que los vas contando. Haces como un apartado y cuentas el accidente de Montseny y lo cuentas claro, en 2 páginas. Porque está muy bien para que el lector vaya tomando conciencia de lo difícil que era el control y la seguridad, ¿no? En todos los accidentes de aviación se tiene que producir una cadena de errores. Errores de la tripulación, errores del control que tienen, despistes. Pero lo que está muy claro es que todos esos accidentes, el 90% de esos accidentes, hoy en día no pasarían. Porque la tecnología ha evolucionado tanto que avisaría tanto a pilotos como a controladores de que algo va mal. Y esos avisos, esos dispositivos, entonces en España no estaban. Claro, es que de hecho el Avianca está perdido. O sea, antes de que se estrelle nadie sabe, pero tampoco nadie se preocupa por dónde está el Avianca. El Avianca está perdido, ellos no saben. Ellos creen que están en un sitio que no están y el control aéreo se piensa que va a aterrizar en cualquier momento. O sea, es tremendo. Luego entraremos en el detalle de por qué pasaba esto que está narrando Jesús, pero vamos al vuelo de ese Boeing 747 de Avianca que se siniestró en Mejorada del Campo aquel 27 de noviembre de 1983, porque muchos, y de ahí tiró del hilo gallego, lo conocieron como el vuelo de los escritores. Los 4 escritores portaban bolsos y carteras con libros, papeles, documentos, cuadernos y apuntes que tenían pensado leer, repasar, estudiar o escribir en el largo viaje que tenían por delante. Llevaban consigo manuscritos inacabados, artículos apenas empezados, historias y reflexiones solo esbozadas que podían crecer en esas horas, volando a miles de metros del suelo, dejando atrás la Europa que los había acogido para dirigirse a uno de los pocos países libres de su Latinoamérica, Colombia. Un congreso cultural había reunido en el mismo avión a 4 grandes figuras literarias del momento y con ellas viajaban sus personajes, sus historias y sus ideas. Aquellas 4 figuras literarias que murieron en el siniestro del vuelo 011 de Avianca fueron el peruano Manuel Escoza, el mexicano Jorge Ibargüengoitia, la argentina colombiana Marta Traba y su marido también escritor Ángel Rama. Aquellos 4 escritores que volaban al único país libre de Latinoamérica en aquel momento, además les unía el exilio constante en sus vidas. Sí, realmente la historia de los escritores es la historia de Latinoamérica en esa época, de países dominados por dictaduras militares que les habían echado. Ibargüengoitia no, Ibargüengoitia, el mexicano, digamos que había sido un exilio casi voluntario. Ibargüengoitia, en México había una supuesta democracia, pero Ibargüengoitia era un escritor muy irónico y muy mordaz. Y entonces, es que esta es muy buena. Publicó un artículo en el Excelsior. Había unas elecciones en México en las que solamente se presentaba un candidato. Entonces, solo se presentaba un partido. Y entonces Ibargüengoitia escribió un artículo diciendo que empezaba así: el domingo hay elecciones, qué emoción. Y solamente eso ya era para morirte de risa. Y eso provocó una incomodidad con el gobierno y entonces él decidió ir a París. Irse a vivir a París con su mujer,
porque París era el sitio donde todos los escritores que se habían exiliado porque las dictaduras les habían obligado a abandonar el país, todos vivían en París. Hay que recuperar a estos escritores. Yo te confieso que a mí me impresionó mucho el accidente porque yo me acababa de terminar La danza inmóvil, que se publicó en 1983 y fue el último libro, claro, de Manuel Escorza. Bueno, y yo cuando salió el nombre de Marta Traba pensaba, ¿de Claro. qué conozco yo a Marta Traba? Y era del libro de Felisa, de Juan Gabriel Claro, Vázquez, claro, porque ahí claro, se me claro. cruzó Ahí a mí se- la historia. claro. Bueno, fue a internet a Claro. buscar, digo, ¿yo de qué conozco a Marta Traba? Porque Felisa Bustin, la protagonista Sí. del libro de Juan Gabriel Vázquez, ayudó mucho, era amiga íntima de Marta Traba, y cuando primero a Sí. Marta Traba la obligaron a salir del país, ella, con otra serie de intelectuales colombianos, intentó que no se tomara la decisión contra Marta Traba, pero al final Marta Traba se tuvo que Sí, marchar. Y luego, con el tiempo, la que se tuvo que marchar fue Sí, Felisa sí. Bustin. Bueno, hay que recuperarlos, ¿eh? Redoble por Rancas de Manuel Escorza, Los relámpagos de agosto y Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. Escorza, quiero decir que era un escritor indigenista que estuvo en Perú luchando en el campo contra las multinacionales norteamericanas y los gobiernos que echaban a los campesinos de sus tierras para que llegaran las multinacionales norteamericanas e hicieran negocio con sus tierras. Y él estuvo en las manifestaciones contra la policía luchando allí y todo. Ahora sus reivindicaciones están más centradas en lo obsoleto de la tecnología que manejan, sobre todo en Paracuellos, donde dicen que los radares secundarios no pueden evitar lo que llaman ecos falsos, que son creados por la superficie terrestre o por las nubes e impiden precisar la posición exacta de los aviones, explicó Juan Antonio. Además, los ordenadores de ese centro son de una generación más antigua que otros ya instalados en Barcelona o Sevilla. Al parecer, según los técnicos, las pantallas del radar renuevan la presentación de datos cada 5 segundos, que es un tiempo elevado y puede conducir a errores y situaciones de tensión. Claro, es un libro que sobre todo demuestra de dónde venimos y de dónde viene el mundo del control aéreo, y es un libro que cuenta muy bien. Yo conozco el mundo de los controladores y yo, escuchando algunas de las reivindicaciones de hace 50 años, pensaba, las siguen haciendo ahora. Los turnos rotatorios, la falta de sueño, también esa imagen que siempre hay de ellos, que con lo que cobráis y los días que libráis. ¿Tú has entendido mejor ahora el mundo del control aéreo? Por supuesto, pero yo creo que todos teníamos en la cabeza de aquel tiempo, los controladores aéreos eran un gremio privilegiado que decidía hacer una huelga y fastidiaba a todo un país que quería volar, y eran unos señores que tenían unos sueldos muy altos y que encima querían cobrar menos, ¿no? Entonces yo solamente, al descubrir que los controladores aéreos hasta el año 1980 más o menos pertenecían al Ministerio del Aire, eran militares, con lo cual su relación laboral era una relación militar, no Claro. tenían derechos. Lo que sucedió es que cuando pasaron a depender del Ministerio de Transportes, empezaron a reivindicar sus derechos. Y claro, sus derechos, digamos que chocaban con el funcionamiento, porque la huelga, los paros, todo Hay eso una auténtica afectaba. obsesión en ese momento del gobierno de turno para intentar que no paren. Claro, porque el turismo en España no podía parar. Era el despegue, además del turismo. Estábamos en una crisis, había paro, crisis industrial, reconversión, etcétera, etcétera. El turismo crecía sin parar y era imposible parar los cielos. Pero yo lo que me he dado cuenta es que las reivindicaciones de los controladores aéreos eran justas. Eran absolutamente justas. Eran justas. Y cuentas que dependían del Gómez Ulla del hospital, Claro. y allí había unos informes psiquiátricos terribles. O sea, de que los habría pobres, muchos que de deberían los pobres haberse controladores que apartar estaban... durante un tiempo del control. Efectivamente, cuando todavía pertenecían al Ministerio de Defensa, iban al Gómez Ulla cuando tenían problemas, y los médicos del Gómez Ulla crearon un nombre para diagnosticar a todos los controladores que iban con los mismos problemas, falta de sueño, malas digestiones, dolores musculares, dolores de cabeza, que era el síndrome Paracuellos. Porque Paracuellos era el centro de control de aproximación a Madrid, y todos los controladores que iban de ahí al hospital tenían los mismos síntomas, porque trabajaban en tensión, trabajaban con muchas horas, los equipos provocaban un estrés. Sí, me gusta poner un ejemplo ahora que estamos en la radio. Si nosotros dos cometemos un error y ponemos un audio que dura demasiado y nos saltamos una desconexión y los compañeros técnicos del control no pueden solucionarlo, lo más que puede pasar después de esos dos errores es que no suene la publicidad. Pero en el control aéreo, 2 errores pueden derivar en que haya cientos de muertos. Trabajar con esa tensión, yo no la quiero para mí. Yo no lo quiero para mí. Sí.
En esta comunicación, de nuevo, ni el controlador de la torre ni el copiloto pidieron o comunicaron la posición del avión. El aparato, que sorprendentemente había girado a la derecha bastantes kilómetros antes de pasar por el borde Campo Real, estaba sobrevolando el término de Loeches y seguía descendiendo dirección Mejorada del Campo. Pero en la torre de Barajas no lo sabían. Habían dado por hecho que, cuando desde aproximación de Paracuellos les transfirieron el control de la aeronave, esta ya estaba conectada a una de las frecuencias de radiocontrol que guían la maniobra de aterrizaje, por lo que no había mayor inquietud. Muertos y 12 supervivientes. Este es el balance del siniestro. El avión, un Jumbo 747 de la compañía colombiana Avianca, estaba iniciando la maniobra de aproximación para aterrizar en el aeropuerto de Barajas cuando sobrevino la tragedia. A pesar de la hora de la madrugada, algunos vecinos de Mejorada del Campo que habían observado las llamas se fueron acercando hasta el terreno al oeste del pueblo donde ardían los restos del Avianca 011. El acceso no era fácil, pues para llegar al lugar solo había unos cuantos caminos de tierra utilizados para las labores agrícolas, estrechos y difíciles, que rodeaban la colina descendiente donde se había desintegrado la nave. Carmen Cecilia Nava de Gorlich, venezolana de 31 años de edad, salió por su propio pie del avión. Ha sido una de las 9 personas supervivientes de este dramático accidente. Corrió por el campo del siniestro gritando entre sollozos. La Policía Nacional la recogió. Solo acertó a decir 6 palabras. 747, 747, el número del Boeing. Aquella madrugada del 27 de noviembre de 1983, la cadena SER hizo una programación especial sobre ese trágico accidente del vuelo de Avianca en Mejorada del Campo, con José Joaquín Iriarte, con Manuel Antonio Rico, Ángel González, Mario de la Torre, Carmelo Encinas, Ángeles Afuera o Antonio Jiménez, entre otros. Y aquella realidad que superaba a la ficción es hoy la novela Náufragos del cielo, de Jesús Gallego, editada por Roca Editorial. Y después, decíamos antes, al leerla no eres consciente de la cantidad de accidentes que hubo en ese periodo, pero yo sí que creo que coges un poco la conciencia y ahora tú me dices de que con los medios como tenían que haber sido, como había en algunos otros países, muchos se hubieran evitado. Sí, yo recuerdo haber leído un artículo del País, de nuestro compañero Carlos Yarnoz, que escribió todas las noticias posteriores, me ayudó muchísimo en la novela, que se titulaba 2 semanas después el accidente no hubiera ocurrido, porque se activó la instalación de un dispositivo en Paracuellos, que es el MSW, bueno, Minimal Safe Altitude Warning, el radar de altitud mínima de seguridad, que habiendo estado instalado, hubiera avisado al controlador, porque un avión está bajando de la altitud de seguridad. El controlador, que no estaba mirándolo, hubiera visto en la pantalla que el avión estaba en peligro, se hubiera comunicado con el avión y le hubiera ordenado elevarse. Pero no, eso no lo teníamos instalado. Y eso que había 2 radares que el gobierno había comprado, pero todavía no estaban instalados porque ese proceso era muy lento, como he dicho antes. Oye, y una de las cosas que a mí me ha dado muy mal rollo es una cosa que se llama Hermes, que son toda la cantidad de informes que realmente nunca salen a la luz pública, porque son casi técnicos, de incidentes, que no accidentes, que se producen en los vuelos. Son casi accidentes. Casi accidentes. Es el haber estado cerca de un accidente. Bueno, mira, Ángel se estaba contando ahora uno que sucedió con una amiga suya en... Sí. Que, o sea, tú te puedes... o sea, un mínimo detalle y puedes... O sea, es que es lo que tú decías, claro. Las consecuencias es la muerte. Es imagínate, una avioneta pequeña sale sin control de un aeropuerto o no se comunica, donde va a llegar dentro de un minuto un 747 y se pueden cruzar. Al final se soluciona, pero eso es un Air Miss que luego queda reflejado en los informes. Y entonces en España había Air Miss por un tubo. Gallego, ¿cómo te has documentado? O sea, ¿a ti el mundo de la aviación te gustaba? Bueno, a mí me atraía. Yo he volado mucho y siempre me producía cierto vértigo, ¿no? Y pues, por ejemplo,
hay una cosa que es alucinante y es que el informe de la Avianca está en la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todo el mundo puede acceder a él, donde vienen reflejadas cada minuto la conversación de la cabina, que yo he respetado, por supuesto. Sí. Como por ejemplo, en la cabina de la Avianca hubo una discusión, en un momento cuando estaban metiendo las altitudes y eligiendo el rumbo para llegar a la pista, había una discusión por el turno de trabajo, porque las azafatas que venían desde París inicialmente iban a bajar del avión en Madrid, pero la compañía cambió porque no habían cumplido el horario al no venir desde Alemania, etcétera, etcétera, entonces las obligaba a seguir. Y entonces las azafatas fueron a hablar con el comandante, a decirle que el comandante le dijese a la compañía que ellas tenían derecho a bajarse, que ya tenían planes aquí y que no tenían que seguir rumbo a Colombia. Y esa discusión viene en el informe. No. Y luego hay otra cosa brutal, y es que todos los accidentes de avión hay podcasts, vídeos de YouTube donde expertos en aeronáutica explican detalladamente lo que ha sucedido. Entonces a mí me ha servido mucho para imaginarme y tener en la cabeza, que yo creo que es algo que consigue la novela, tener en la cabeza lo que pasa en el avión y cómo se mueve el avión. Y a mí me gusta mucho cómo has pasado de la ficción, que también hay su parte de ficción y hay una historia de amor y demás, cómo pasas de la ficción a la realidad, como esa conversación de la cabina, hay un momento en el que sabes perfectamente que lo que hay que contar es exactamente lo que pasó y los silencios que se producen, y luego por otra parte en la novela también están conversaciones y diálogos que pertenecen al mundo de la novela y que también están muy bien. Sí. Yo tenía una obsesión cuando estaba escribiendo, y era que la gente, cuando estás contando lo que pasa en tierra, se imagina lo que pasa en tierra, pero cuando la narración va al avión, tú estás dentro del avión y sabes que el avión se está acercando a donde va a terminar. E incluso tienes que presenciar en el momento del accidente, que es dramático, porque el avión golpea tres veces. Imaginaos un primer golpe, el avión se eleva, tú estás dentro del avión y estás sintiendo que algo va mal y que aquello está tronando, hay un ruido espantoso, otro golpe. Entonces mi obsesión era que el lector, cuando esté en el libro ahí, en ese momento, se sienta dentro de la aeronave. Pues no dejen de leerlo, la verdad. Jesús Gallego, Náufragos del cielo. Pero todavía nos queda, porque primero él nos tiene que donar un libro, que no es el suyo, que el suyo ya nos lo quedamos. ¿Qué libro nos donas? Pues yo voy a donar uno de Mario Vargas Llosa, que es, junto con Juan Gabriel Vázquez, mi escritor de referencia, de los que más he aprendido, y de Vargas Llosa, que hay muchos, me quedo con La guerra del fin del mundo, que es un libro alucinante, que yo realmente disfruté y sentí, porque es una historia de finales del siglo XIX en Brasil, una revolución, cuando Brasil ha pasado de ser una monarquía a una república, y en el norte, en una zona súper deprimida de Brasil, hay una revolución contra la república dirigida por un líder enigmático y besánico, loco, que es el Conselheiro, que arrastra a todos los campesinos empobrecidos de la época, a prostitutas, a ladrones, a bandidos, a luchar contra el gobierno de la República sin apenas armas, y consiguen derrotar a 2 ejércitos brasileños, hasta que llega el tercer ejército a Canudos y toma la ciudad y hay una masacre. No consiguen superar esa rebelión, que tú lo estás leyendo y dices, no me puedo creer que esto fuera verdad, y fue verdad. Nos quedamos con La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, que está en Alfaguara, y hoy los libros del empleado vuelve el titular, por lo que sea tienen que ver con el deporte, Pepe. Pero es casual, tampoco. Ah, vale. No. El primero es Kilian, de Ana Akris. La protagonista es una novelista sin éxito que se ve obligada a ganarse la vida escribiendo libros para otros, divorciada, está endeudada y al límite, y un editor le propone escribir la biografía de Kylian Mbappé. El objetivo es comprender el fenómeno Kylian y por qué no dar una clave de su éxito. Y es muy divertido el libro porque, el plan fracasa y ella lo que pasa es que se mete en una espiral ahí de alcohol y demás, y se le aparece Kylian Mbappé en sueños y le va dando los consejos de lo que tiene que hacer en su vida. Entonces Kylian está muy protagonista, pero es muy divertida la novela. Kylian, de Ana Akri, que está en ADN. ¿Y alguna otra novedad? Sí, de alguien que conociste recientemente en Cariñena, Antón Castro, que publica Con sílabas de gol un poemario en el que el fútbol es una de las primeras escuelas de aprendizaje lleno de sensaciones
sensaciones, de nombres, de cromos, de alineación y de memoria, instantes reales y fabulado, deslumbramientos del azar, fantasmas del ayer y relatos reales. Está muy bien porque toda la primera parte son poemas, que son poemas un poco sobre todo lo que son los recuerdos suyos de cuando estuvo en Riazor, de Arteixo, la historia de un balón, por ejemplo, son todos los poemas. Y luego en la segunda parte ya empieza a ver como textos en los que recuerda. Por ejemplo, a mí me encantaba el de Sotil, que a mí me encantaba un jugador que me encantaba, el Cholo Sotil del Barça. Y entonces todos los recuerdos que al final el fútbol pues no deja de ser también, pues memoria, ¿no?, emocional de muchos de nosotros. Sílabas de gol de Antón Castro, que está en Prensas de la Universidad de Zaragoza. Vamos con los oyentes, a ver cuáles son los libros que nos donan esta mañana. Conchita, desde Madrid, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Conchita? Bueno, soy de Zaragoza, ya que decíais de Zaragoza, pero vivo en Madrid. Ah, vale. Bueno, cuéntanos cuál es el libro. Mira, yo os dono Anano, de Agustín Gómez Arcos. Deciros, me emociono un poco porque yo Agustín Gómez Arcos lo conocí por un programa que recomiendo que se llama Imprescindibles, de RTV Play. Sí. Y pues de vez en cuando me pongo y dije, ¿quién será este señor? Agustín Gómez Arcos, ¿quién es? No tenía ni idea y me emocionó. Entonces fui a buscar sus libros y Ana no, es de una madre, yo tengo 66 años, esta era una madre que quiere ver a su hijo. Y deciros, es que no sé qué deciros, es que me emociono, soy una malísima lectora y deciros que es un libro que siempre busco alegre, siempre busco libros pues que... este no. De intriga, pero que me emociona el libro entero, todas las palabras, todo lo que dice. Y de Agustín Gómez Arcos, os recomiendo que veáis Imprescindibles, que le busquéis. Y también deciros como anécdota, a veces estoy tan nerviosa que hablo más de la cuenta, pero bueno. Está en Cabaret Voltaire, para que lo quiera buscar. Sí, está en Cabaret Voltaire, y deciros que de Agustín Gómez Arcos su vida es, imprescindible. Sí. Nació en la Guerra Civil, escribía muy bien de teatro, ganó 2 veces el premio Lope de Vega y no se lo dieron porque era en la época franquista, y de alguna manera es autobiografía, yo creo que es dedicada a su madre. Y Cabaret Voltaire se entera de que existe este señor, los editores, en el año 2023. Pues es maravilloso. Nos lo vamos a quedar, Conchita. Ana, ¿no?, de Agustín Gómez Arcos, que está en Cabaret Voltaire. Maravillosa. ¿Verdad? La madre va a buscar a su hijo que está encarcelado. Y agarra un bocadillo en un pueblo de Almería y decide recorrer toda España para ir a buscar a su hijo. Y es estremecedor. Además, Agustín Gómez Arcos no te suelta. Pues nos quedamos con este libro que nos ha dado Conchita desde Madrid. Rafa, desde Valencia, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Rafa, ¿cuál es tu libro? Mi libro es El misterio de Hannah Larsson, de Alexandre Escrivá. ¿Qué cuenta? ¿Por qué te gustó? Me gustó muchísimo porque justo cuando salió el año pasado, pensaba que no iba a poder leerlo porque me dio un ictus y el ictus me dejó sin poder entender ni leer nada de lo que veía. Y yo digo, este libro, que su autor me había encantado con su primera novela, el último caso de William Parker, decía, no es posible que no lo vaya a poder leer. Lo compré, me lo firmó en una presentación de libro y poco a poco iba intentando leerlo a través de un libro electrónico que pude adquirir, que me regaló mi pareja además, para poder leerlo mejor. Lo tenía en papel, pero necesitaba la retroiluminación, la letra un poco más grande, la paciencia y la ayuda para poder leerlo, y me encantó, y puedo decir que a fecha de hoy ya me he leído casi 6 libros. Voy bastante despacio, pero me los puedo leer, los puedo entender sobre todo. Además tenía comunicación con él a través de Instagram y podía hacerle una especie de imágenes, resumen de toda la historia que le iba contando, con fotografías que yo me intentaba meter por internet, y un poco con esto lo que hacía era fijar la atención y la memoria y recordar todo lo que estaba leyendo. A mí fue un libro que me cambió la vida, que ahora puedo decir que puedo leer y que puedo tener un gran placer leyendo, que leo bastante, no tanto como quisiera por la rapidez, que no puedo, pero es un libro que me marcó y que recomiendo a todo el mundo que le guste la novela negra. Está en Alfaguara Negra
y es una verdadera pasada, de verdad. Es un buen motivo además para donarlo. Rafa, muchísimas gracias. Gracias a ti, a vosotros. El misterio de Anna Larsson, de Alexandre Escrivá, que está en Alfaguara. En Alfaguara. ¿Tú lo Yo no lo he conoces? leído, pero Alexandre Escrivá es un autor que yo creo que es muy interesante y que hay que seguir. Venga, y nos da tiempo todavía para Marisol, desde Madrid. Marisol, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu libro? El libro es El Pacto del Agua, de Abraham Verghese. Es un libro que la verdad es que me ha emocionado muchísimo, lo he acabado recientemente. La historia se desarrolla en el sur de la India. Sí. Es la historia de una familia, de todos sus personajes, desarrollada a lo largo de décadas, ¿no? Personajes muy bien descritos, de verdad, con muchísima sensibilidad, con empatía hacia personas que no siempre la vida les sonríe, personas que uno identifica a través de esos personajes, ¿no? Ajá. Es una novela coral que describe tan bien las situaciones, de verdad, los sentimientos. Bueno, me ha encantado. Pues es el segundo libro que leo de este autor. Leí el primero también, Hijos del Ancho Mundo, también súper recomendable. Pues nos lo quedamos, El Pacto del Agua, de Abraham Verghese, que está Salamandra. en Salamandra. Yo me he leído también, como ella, el primero, que me apasionó, y es verdad que habría que meterse con el segundo. Pues 3 libros más para nuestra biblioteca y nos falta el último de esta mañana, que es el que trae aquí Pascual Donate. Buenos días. Muy buenas. Que rescata libros de entre los montones de libros, de los contenedores, de en cualquier sitio donde él ve un libro, se fija para ver qué libro rescata. Y este lo he visto en la redacción esta semana y digo, mira, para Florentino Pérez. O sea, es que va ni pintado. Es un libro con mensaje. Sí, se titula En busca de consuelo, vivir con esperanza en tiempos oscuros. Bueno, o para Florentino Pérez o para Sergio Castro. Por ejemplo, está firmado por Michael Ignatieff, es un ensayista y expolítico canadiense. Y nada, es un libro que va sobre cómo grandes pensadores, artistas, seres superiores, bueno, pues recuperar un poco las ganas de vivir después de que la vida les metiera una buena goleada. Es más ensayo que autoayuda, pero bueno, yo creo que puede valer para Florentino. Vale, repitamos el título, autor, En busca de consuelo, vivir con esperanza en tiempos oscuros, de Michael Ignatieff, y está publicado en Taurus. De Arbolayev, digo, de Ignayev. Entonces, un libro en una hora. Hay un libro en una hora, la segunda parte de Es verdad, Fortunata y que lo habías Jacinta. dividido. Sí. ¿Ya has tenido suficiente o necesitas una tercera hora? No, hubiera podido hacer 8 horas. O sea, es que es maravilloso Fortunata y Jacinta. Hemos hecho 2 horitas, hemos contado lo esencial y yo creo que lo suficiente para que la gente le entre en ganas de meterle mano. 1400 páginas tiene mi edición. Pues esto en un libro, una hora. Jesús Gallego, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por esta sección, porque es necesario que la gente lea más libros y menos pantallas. Hay que contribuir a ello para salvar a la gente. Pues muchísimas gracias. El año 1983, que fue de grandes tragedias en Madrid. En menos de un mes, cientos de muertos. El 27 de noviembre, el accidente de Avianca. El 7 de diciembre, otra tragedia aérea, un choque de 2 aviones también en Barajas. El 17 de diciembre, el incendio de la discoteca Alcalá 20. Fue el año más trágico, pero a la vez el de mayor producción musical de la movida y conciertos en el Rocola. Y uno de los grupos que pasó por ahí a primeros de diciembre fue Nacha Pop. Igual María Elena y Juan Gabriel, dos de los protagonistas de la novela, podrían haber bailado La chica de ayer, pero no pudo ser. Náufragos del cielo, Jesús Gallego. No dejen de leerlo, de verdad. Antonio, hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.